Bien, no tengo ningún conflicto de interés, excepto que soy una vacuna lover y promotora de las vacunas. Este es el estatus que tengo yo ahorita en este momento, pero no solo en Facebook, ¿sí? Me siento realmente contenta y emocionada de ver este salón lleno en general de personas que consideran que necesitan ampliar información acerca de vacunación en embarazo. Y entonces la verdad es que me siento muy, muy contenta. A ver cómo la voy a pasar acá. Bien, sí, por lo que pude escuchar de la primera charla al doctor Julio Guizábal, que ya no está acá, pero lo venía escuchando en el tráfico, ¿verdad? Él venía hablando de cómo estamos en el panorama mundial de las vacunas, habló un poco de cómo estábamos acá. Me gustó que tocara el tema creo que mencionó un político que hoy justamente salía en las redes, que había salido con sus 9 hijos, ¿verdad?, a una fiesta de varicela. Yo la verdad es que no sabía que existían las fiestas de varicela, pero este político gobernador se llevó a sus 9 hijos para ver cuál de ellos se inmunizaba y le daba la varicela pues por inmunidad natural. Me chocó un montón porque digo, bueno, más educación es la que vamos a tener que hacer, y sobre todo ustedes ginecólogos, que son primero Dios, luego el padre o el pastor y luego el ginecólogo, porque no hay quien mueva de lo que el ginecólogo le dijo a la paciente. Yo le puedo decir, mire, tal y tal, voy a hablar con mi ginecóloga, voy a hablar con mi ginecólogo. Entonces, los ginecólogos tienen un poder importante en la influencia en la opinión de los pacientes. Bien, hay 2 puntos que ya los trataron acá, y la primera quizás es evitar que la madre adquiera las infecciones. Pues, ¿por qué? Porque sabemos que las mujeres embarazadas se complican más y los cuadros que presentan son más severos, si ustedes lo ven, ¿verdad? Además, no podemos utilizar los medicamentos como vaya a la farmacia y cómprese esto, cómprese lo otro, o como nosotros hacemos que nos automedicamos. La embarazada no puede tomar cualquier medicamento, y las complicaciones o cómo se comportan es muy diferente a cómo se comportan otros. Además, tenemos muchas situaciones especiales. La embarazada está más pendiente de los síntomas, ¿sí?, de qué es lo que presenta. Y luego pues tenemos el tema de, luego pues tenemos el tema de ¿cómo regreso? Bueno, luego teníamos el tema de las infecciones del paciente, que en este caso es el bebé. Este es un cuadro que no espero que lo lean todo, pero me gustó un montón. ¿Por qué? Porque tenemos acá las enfermedades durante el embarazo, las congénitas, las maternas y las neonatales. No hay una sobre otra, no es que uno diga, yo voy a ir a aquella o a esta, o voy a buscar acá. Fíjense acá, por ejemplo, coronavirus o la hepatitis C o el ébola. O sea, cuando oímos ébola, ¿verdad?, rápido, ¿qué es lo que se nos viene a la mente? África de amarillo, cuando nos tocó que aprender a ponernos los trajes, que no respirábamos la máscara, pero al final esto es que afecta a la mamá. Bien, luego hay algunas congénitas como rubiola o parvovirus, toxoplasmosis, Zika, incluso, que afecta al bebé, pero que son anormalidades genéticas, anormalidades congénitas que vamos a ver. Y luego tenemos algunas en las cuales los que me precedieron hablaron un poco de las respiratorias o de la bordetella pertussis, que esta es un poco más buscando proteger al lactante, porque tenemos todavía infecciones en pacientes menores de 2 meses, que estos no lo logramos pescar, pues porque no se han vacunado, porque no les podemos poner la vacuna en esas edades que tienen. Y luego también tenemos algunas otras como varicela, el VIH, que están ahí sucediendo. Bien, recordar un poco esto que es la CESAVI, los efectos supuestamente atribuibles a la vacunación. Y esto yo siempre lo quiero comentar, ¿por qué? Porque los pacientes cuando van a la vacunación, ¿verdad?, vienen y están como muy pendientes de qué eventos van a suceder. Sobre todo pues porque ya leyeron en el Facebook que hay unas vacunas que se inventan cada historia, y ustedes lo saben porque les cuentan las historias, ¿verdad? Entonces vienen y ponen más atención a algunas, o les preguntan, mire, pero ¿y esto qué me va a suceder? ¿Qué evento me va a dar? Tenemos que explicarle a la paciente, ¿verdad?, cuáles son los eventos posibles, pero hay algo que no tomamos en cuenta a veces, que es, hay que reportar todos esos eventos.
y a veces no lo tenemos pendiente y no lo reportamos, por un lado. Y por otro lado es evento, si el evento es un evento atribuible a la vacuna o no, no somos nosotros los que lo vamos a determinar, ¿sí? O sea, hay pacientes que dicen, yo no me vuelvo a poner la vacuna de influenza. ¿Por qué? Porque el día que me puse la vacuna de influenza yo me caí, me quebré el tobillo y entonces yo ya no, porque esta vacuna me provocó que me cayera y entonces me fracturé. Desmontar esa información, ustedes saben lo que cuesta, pero mientras tomemos en cuenta los eventos. Bueno, y esta diapositiva, yo sé que ya el doctor Homer habló antes ¿verdad?, del tema, pero me gusta colocarla siempre que hablo de vacunas en el embarazo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes tienen yo diría una etapa, es como un capítulo. Ustedes son de los ginecólogos que están abriendo un gran espacio, son pioneros. Piensen en cuando ustedes eran pequeñas, ¿verdad? Las mujeres que iban al ginecólogo, que las llevaba la mamá, o piensen los doctores que están acá, cuando decían, es que vacunan embarazo, es que yo no la coloco, ¿verdad? No, yo no vacuno embarazo, vaya con el pediatra, vaya con el internista o con el infectólogo. Ustedes son ginecólogos pioneros porque ustedes se han documentado, buscan más información y están buscando tener a sus pacientes saludables y a los bebés que van a tener. Entonces, esto es importante. Hay un grupo asesor global que busca solo la seguridad de las vacunas, la revisa, y ellos son los que nos van dando las pautas de qué es lo que vamos hablando y qué es lo que nosotros vamos recomendando. O sea, son datos que nosotros no los sacamos pues, como la gente podría pensar, sin estudios que nos puedan dar esa certeza que nosotros al día de hoy podamos recomendarlas. Y los de virus vivos atenuados, sí, cuando hablamos de estos virus tienen un riesgo teórico, pero no hay una evidencia de un evento relacionado, también por lo que comentaba el doctor Maldonado antes, ¿verdad? Los estudios que tenemos tampoco son tantos. Recordemos, por favor, para vacunar la embarazada, vacunémosla, pero tengamos todo a la mano, ¿sí? Pensemos, tengo que tener una camilla, tengo que tener un sitio donde espere. Yo entiendo que, es que doctora ya vino el Uber y ya me tengo que ir, o es que mi esposo ahí está, mire, bocinando, ya me tengo que ir. No, a ver, siéntese un momento, relájese, tómese un vaso de agua. Tenemos que explicarle a la paciente y decirle, mire doctora, y si me duele, bueno, saca un cubo de hielo, le pone una manta, un pañuelo, se lo coloca acá. A veces los médicos andamos un poco corriendo o nos ponemos a pensar como es una inyección, es una vacuna, pero la paciente va a estar sentada, trabajando o pensando, es que esto que me va a pasar, lo tengo rojo, me está doliendo. Y bueno, ahora muchos de ustedes pues tendrán un WhatsApp, pero les van a mandar una foto si se les pone rojo o se les pone duro. Entonces, yo creo que esta información es importante que la demos a los pacientes. Bien, ya lo dijimos, las pacientes se enferman mucho más, con mayor gravedad. Hablaron ya bastante de la antitetánica y de la gripe. Solo recordar un poquito, ¿verdad? Yo me centré en las otras, me voy a quedar de este lado mejor. Me centré en las otras, solo recordar un poquito que las de virus vivos están contraindicadas y no las sugerimos. Y bueno, aquí tenemos algunas fotografías que a ustedes les serán familiar. ¿Quiénes de acá tuvieron varicela? ¿Verdad? Algunos tenemos algún hoyito por ahí en la cara. ¿Quiénes de acá tuvieron rubiola? Yo no me recuerdo si tuve, pero tengo mis serologías, así es que si no me recuerdo igual la tuve. Bien, hemos ido, pues ya las tuvimos. Y luego esta es una fotografía de alguna de las ginecólogas que anda por acá, ¿verdad? Que en esto se convierte cuando les mandan a hacer el torcho a su paciente, ¿verdad? Y entonces, doctora, tengo un asterisco ahí donde dice rubiola, ¿qué hago? Entonces ustedes salen, ¿verdad? Y le explican, no, mire, usted ya la sufrió o usted ya está inmunizada. ¿Qué pasa si la paciente no está inmunizada? Porque ¿qué pasa si la paciente le sale que está negativo? Doctora, ¿y entonces me vacuno? ¿Me la tengo que colocar? No, esta vacuna no la debemos colocar en el embarazo. Lo ideal es que la paciente se preparara y que al menos se la hubiera colocado antes del embarazo. Pero ¿qué pasa si le colocaron la vacuna y ella no sabía que estaba embarazada? Porque esto sucede también. Tenemos que explicar los riesgos a la paciente, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos? Tampoco es que le vamos a decir que tengamos que suspender el embarazo, pero sí tenemos que ser honestos con la paciente y comentarlo. Y este es el calendario que no los voy a poner a leerlos porque ya les miro cara de hambre, ¿verdad? No sé el menú todavía, así es que no les puedo decir qué es lo que va a haber, pero
Este calendario se lo pueden descargar y está en inglés todavía porque no está la versión en español. Está muy, muy básico, ¿verdad? Muy fácil porque lo rojo es de plano lo que no le podemos colocar. Y en verde les puse yo aquí el título, el cuadrito de la embarazada, ¿verdad? Algunas de precaución que las voy a comentar acá. Acá. Vacuna contra hepatitis B, esta ya se la saben porque como cuando uno rota por pediatría o por ginecología es como de la que más nos hablan, ¿verdad? Recordemos, en cualquier edad gestacional, pesquémosla siempre, preguntémosle al paciente y eso sí, busquemos la serología, ¿verdad? Busquemos si es positiva, si la madre es positiva hay que dar esa primera dosis, idealmente las 12 horas de vida o menos, ¿verdad? Y hay que tener en cuenta algo que sí lo quise colocar acá. La vacuna no contiene partículas infecciosas, con lo cual no hay ningún riesgo para el feto. Es que le colocó la vacuna y ahora por eso tiene la positividad de que le pasó la enfermedad. Y lo otro es que no contraindica ni el embarazo ni la lactancia, así es que esa la tenemos que utilizar. Hepatitis A. ¿Quiénes son las pacientes que están en riesgo? Todas las que les estoy de ahorita en adelante son vacunas que las tenemos que individualizar, ¿sí? Hepatitis A, yo lo ideal, la verdad es que le pido a la embarazada que se cuide de comer muchos crudos, o sea, si la paciente es fan del sushi y comida de esto, que intente comer la sopa de que venden ahí. Ahí hay muchas variedades, que puede ser así frititas o cocidas, pero las cosas crudas tengamos mucha cautela. Los ceviches y esto, ¿verdad? Lo otro es las que trabajan en alguna guardería o en algún centro, pero acuérdense que en Guatemala no necesita uno trabajar en una guardería, le dejan a los 3 sobrinos, ¿verdad? O ahí está la embarazada y tiene como ella está embarazada y muchas se dio de baja o no está trabajando porque está embarazada y tiene a todos los nenes de la casa, ¿verdad? O de la familia, entonces ella pues no tiene una guardería, pero sí reúne por lo menos un equipo de básquet. Entonces esto hay que tomarlo en cuenta porque está expuesta con los pequeños. Y luego pues esto, ¿verdad? Las verduras, yo sé que está muy de moda, que la dieta, que muy saludable, pero que la paciente tiene que tener mucha cautela con lo que consume. Eso básicamente. Ahora, con la vacuna de meningococo. La vacuna de meningococo no está recomendada en las pacientes. La seguridad tampoco es tan clara, no es que uno pueda decirla como la recomendamos, pero ¿qué pasa? Tenemos una paciente súper fan de la música electrónica y dice, doctora, yo en el 2019 me voy a Tomorrowland y me voy a ir a Bruselas y voy a ir a acampar porque yo quiero ir a escuchar a, yo qué sé, Armin van Buuren, yo lo quiero ir a oír. Primero traten de convencer a su paciente y le dicen, mire, no, espérese a tener su bebé y se va a pasear cuando ya lo tenga. Pero ¿qué pasa? Hay pacientes que no van por diversión. Hay pacientes que realmente dicen, no, mire, yo trabajo en un lugar donde yo tengo que viajar a República Democrática del Congo, tengo que ir a un sitio donde yo tengo que ir. A mí no me ha tocado el caso, no lo he tenido que colocar, no sé la experiencia que ustedes tienen los pediatras o los ginecólogos, pero realmente con estos datos que tenemos en este momento, yo diría que reservémoslo. Este es uno de los artículos más recientes que vi de vacunación en embarazo, ¿verdad? Hablaba de estudios disponibles, pocos estudios disponibles, ¿verdad? Y, a ver, usted lo conoce, Herbert, menciona por acá. Este estudio, la verdad es que al final lo que nos concluye un poco sería lo que Herbert estuvo dando en la clase, lo que Herbert estuvo dando en su charla, que es que necesitamos mejores estudios para poder concluir, porque a lo que tenemos ahorita, con vacunas conjugadas, no hay muchos estudios que nos puedan dar esa pauta de decir que la recomendamos como tal. Neumococo es una vacuna que también es conjugada, podríamos posponerla, no es urgente colocarla durante el embarazo, tampoco la tenemos que colocar a todos los pacientes. Vacuna neumococo realmente está indicada si el paciente tiene algún factor de riesgo, pero para enfermedad neumocócica, o sea, no es el embarazo en sí lo que sea la indicación y es la invasiva. Brasil, aquí miramos y esto pensamos en Brasil, pero yo sí quiero hacer una llamada, fiebre amarilla, no solo pensemos en Brasil, ¿verdad? O sea, hay muchos sitios donde también la podemos tener. Lo mismo que meningococo. Es una vacuna que uno la sugeriría a la paciente que posponga el viaje, ¿verdad? A un sitio endémico, porque los datos que tenemos disponibles hasta el momento no nos permiten como recomendarla. Rabia. Este artículo me gustó un montón.
Es un artículo sobre lo que hay de rabia. Lo interesante es que en este estudio que revisaron, eran un montón de estudios que se sacaron, pero al final 14 quedan porque son los únicos que tienen datos de pacientes para poder concluir en esto. Ellos dicen que son seguros en el embarazo. La verdad es que de los estudios que estamos hablando, hay uno que tenía casi 2,000 pacientes con rabia en Camboya, habían estudios de 70 y pico, de 100, y ellos dicen que es segura, pero yo coloqué esto acá que hay que recordar, el puntero es este, ¿verdad? Sí, bien. Enfermedad zoonótica mortal prevenible. Sí, prevenible, pero para el paciente que tiene una exposición que es importante para rabia. No quiere decir que la mujer va a ir a buscar la vacuna para ponerse la vacuna de la rabia. ¿Qué pasa en Guatemala? Tenemos muchos animales que no son salvajes, ¿verdad? Mascotitas que es del vecino, pero el vecino muchas veces no nos dice la verdad si lo vacunó o no. No sé si les ha pasado, pero yo tuve pacientes que alguna vez le mordió los dedos del pie una rata, ¿verdad? No era embarazada, era un paciente anciano, pero que le comió casi los dedos de los pies. Y entonces uno a ese paciente pues le manda la vacuna de la rabia, pero ¿y si la paciente está embarazada? Bueno, hay estudios y las recomendaciones son que se le vacune, pero tomémoslo en consideración que no es una vacuna a menos que se esté hablando de que le toque colocarlo porque el evento que el paciente tuvo, la exposición fue con alto poder para poder tener el riesgo. Este es un estudio que ya vi que lo comentaron un poquito de papiloma, creo que lo comentó Julio un poco cuando habló los años que vamos 12 años ya vacunándola. Es un estudio que también me gusta porque ya nos habla y nos pone acá, claro, no fue un estudio diseñado para ir a ver a las embarazadas, porque no le va a decir a uno, a ver señora embarazada, ¿quién quiere colaborar? Que le pongamos la vacuna y miremos cómo va a nacer el bebé. Esto no, el estudio no fue diseñado así, pero luego agarraron todo el récord de los pacientes que habían vacunado con vacuna contra papiloma, la cuadrivalente, y encontraron esto, que los eventos adversos graves que respecto del bebé, es decir, mortinatos o el AB que haya sido un AB, que la paciente haya tenido un AB involuntario o la terminación del embarazo, mortinato o incluso anormalidades congénitas, no se encontró más en las pacientes que habían recibido la vacuna. Esto no quiere decir que ahora ustedes vayan que ustedes ahorita vayan y digan, no, esta vacuna la voy a ir a colocar en embarazadas, es una vacuna que podemos posponer, pero que sepamos que estos son los datos que se van arrojando. Y luego este es otro que me gustó bastante. ¿Por qué lo traigo? Porque Zika. No sé a ustedes cómo les fue con el Zika en el embarazo cuando tuvimos en el 2015 aquel repunte donde paciente tenía un poco de rash porque se había puesto abajo del sol y se quemaba, y si estaba embarazada ya venía con ustedes, no sé si se recuerdan. Y era bien complejo porque en algunos de los laboratorios privados se acabó los PCRs. Y entonces algunos de los ginecólogos que nos conocían nos pidieron y se los hicimos en el hospital, en la clínica de infecto del Roosevelt. Y hubo embarazadas, más de 60, ¿verdad?, que tuvieron pues las PCRs positivas. Luego ya ustedes conocen cómo ha ido siendo la evolución de los niños y los defectos congénitos que hemos ido viendo. Pero en el tema que compete acá, que es las vacunas, ¿qué les digo? No les tengo nada nuevo, pero este artículo se los recomiendo que se lo bajen y le echen un vistazo para que puedan ver en qué punto vamos. Porque esto, nuestras pacientes, mi impresión, pero esta es una impresión anecdótica, ¿verdad? Mi impresión es que nuestras pacientes ya se vacunaron por la vía de la inmunidad natural, y quizás es que por esa razón que ahorita ya no hemos visto muchos casos, pues porque igual la literatura habla de que se tiene más o menos 10 años de inmunidad, ¿verdad? Incluso tampoco es que teníamos mucha literatura antes, y este virus nos vino a enseñar mucho, el virus del Zika. A mí me gusta mucho el virus del Zika. Este artículo que les digo comenta las vacunas que tenemos, esta de DNA, que es la que va en fase 2, y esta fue mi sorpresa, y dije yo, ¿por qué no está Guatemala aquí incluida en los datos? Porque ahí miran en puntos azulitos, ¿verdad?, dónde están en la fase 2. Esta es una lámina que la proporcionó PS. No estamos como participando como Guatemala, pero ya van en fase 2 investigando esta vacuna de ADN para Zika. Y ya casi para terminar, este es un artículo que también me gustó mucho.
porque habla de la inmunización en las madres, pero en las madres que tienen VIH. No sé si ustedes les miran pacientes con VIH, pero miro muchas caritas que pienso que son de las como menor a mi generación o que les ha tocado vivir la epidemia de otra forma. Y algunos de los que estamos acá, que nos tocó cuando eran los años en que alguna vez perdimos un amigo, ¿verdad? Con SIDA 3E, por ejemplo, y cuando tocaba que el ginecólogo tenía que recomendar a la madre y decirle, oiga, en el consejo ginecológico no se sentía aquella seguridad de decirle, mire, no lo va a transmitir, sino que había que darle el consejo como si lo pospusiera o recomendarle que lo considerara, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué es lo que ha pasado? Hemos pasado de tener una transmisión vertical bastante bien controlada, pero aquí tenemos matices. Muchas de las madres no saben que son VIH y se enteran hasta que llegan al hospital, pues porque no llevaron un control prenatal y no le hicieron sus pruebas, sino hasta que va a dar a luz. Eso se nos pasa todavía porque muchos de los partos que se atienden en Guatemala no se atienden dentro del sistema de salud. Entonces, me gusta este artículo porque habla un poco del efecto del VIH en la inmunogenicidad y la eficacia de las vacunas. ¿Qué concluye este estudio? Que necesitamos más estudios, ¿verdad? Necesitamos más estudios para poder decir si esta inmunidad materna, ¿verdad?, limita o no la inmunogenicidad y por ende tendría repercusión. Sí sabemos que hay más susceptibilidad de los niños a padecer esas infecciones. Lo que no sabemos es si la inmunización materna va a reducir la mortalidad en estos niños, pero es una puerta que está interesante para investigar. Esta quizás soy yo, ¿verdad? Cuando se me pone el pelo así, cuando escucho de sarampión, ¿verdad? Entonces solo les traigo una lámina para hablar de sarampión. ¿Por qué? Porque tenemos unos datos que les comentó, creo que Julio, al inicio de sarampión, y esto es alarmante, ustedes. Tenemos mucha gente que no considera vacunarse. Y el problema es que si la gente va a vivir en sociedad o va a vivir en un sitio donde hay más gente, genera una situación de problema de salud pública. Entonces, que sepamos, ¿verdad?, que lo ideal de la vacuna de MMR es que se coloque al menos un mes antes de quedar embarazada, pero claro, hemos tenido brotes acá, tuvimos el brote que vino, que fue un caso importado. Y entonces recordar que la primera dosis se coloca a los 12, 15 meses de edad y la segunda a los 4 o 6 años. ¿Por qué nos gana la batalla las vacunas ahora? Por lo mismo que decía Julio Izábal al inicio, ¿verdad? El éxito de las vacunas está siendo el arma ahorita para que la gente se sienta muy segura de que ya no vienen las infecciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos? La vacuna de MMR es efectiva, ¿verdad? Solo recordarles, 97% efectiva para prevenir sarampión y 93% con una dosis. Entonces, un poquito para recordarles. Y pues espero haberles dado un panorama de las indicaciones de algunas de las vacunas.